Buenos días, mis amores. Hoy en la clase de sociales vamos a hablar acerca de los cambios climáticos. ¿Por qué suceden este tipo de cambios climáticos en nuestro planeta? Pero antes tengo un trabalenguas, se los voy a decir. Recuerden que los trabalenguas los consignamos en el cuaderno y luego los memorizamos. Listo, entonces dice así: lado, ledo, lido, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? No está tan largo, está muy fácil, entonces espero que ustedes también lo consignen en el cuaderno y lo practiquen, lo memoricen hasta que ya no se equivoquen. Bueno, mis amores, vamos a hablar acerca de entonces de los cambios climáticos que suceden en nuestro planeta. Entonces, resulta que la Tierra posee una gran variedad de zonas bioclimáticas que pues nos brindan diferentes tipos de temperaturas y lo que ayuda a la existencia de la vida y también nos ayuda digamos que con la agricultura y con ese tipo de actividades humanas que era lo que hablábamos la clase pasada. Entonces, teniendo en cuenta algunos sitios, algunos lugares, teniendo en cuenta su clima, pues muchas personas pueden realizar ciertos tipos de actividades, como también hablamos que nuestras acciones empezaban a generar algunos cambios en el clima. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Resulta que los seres humanos, por la creación de las industrias y por la utilización de combustibles fósiles, los combustibles fósiles son los que son como los combustibles que utilizamos para los vehículos, como el ACPM, la gasolina y en algunos casos el carbón, que también lo utilizan para producir energía en algunas industrias. Resulta que la utilización de estos elementos es en gran cantidad, no es algo pequeñito, es en gran cantidad. Entonces resulta que eso ha empezado a afectar a nuestra atmósfera. Todos esos gases que se producen, que básicamente son dióxido de carbono, CO2, se van para nuestra atmósfera y se quedan ahí produciendo una serie de cambios en nuestro planeta que empiezan a afectar no solamente al planeta, sino también a nuestra vida. Y no puede ser, y pueda que no sea ya ahora mismo, pero sí va a ser progresivamente que van a aparecer ciertas eventualidades, cosas que no están previstas o que no nos imaginamos porque la Tierra está reaccionando a esa contaminación que estamos produciendo. Entonces vamos a hablar de qué provoca esos cambios climáticos. Entonces, por ejemplo, la utilización de elementos que no son reciclables o reutilizables. Nosotros no tenemos una costumbre o una cultura más bien de reciclar o reutilizar. Nosotros simplemente cogemos el vasito de plástico a la basura. Eh, la taza para servir, para echar el almuerzo de icopor a la basura, en vez de utilizar una taza que podamos lavar y poder llevar y poder traer. eh, ¿Qué más les digo? Las botellas plásticas a la basura. Todo eso genera una cultura. Uno podría cargar un botilito con agua y llevarlo y traerlo todos los días y no utilizar tanto plástico que se demora muchísimos años en descomponerse y afecta tanto a nuestro planeta. Deberíamos utilizar cosas que fueran más reutilizables. Entonces tengamos en cuenta estas cosas que nos está pidiendo nuestro planeta. La segunda
es el uso de combustibles fósiles, que era lo que les estaba diciendo ahorita, como por ejemplo la gasolina, el ACPM, el carbón, el gas también, que son utilizados tanto en las fábricas como en los automóviles. Otro, como el uso intensivo de pesticidas en los cultivos. Los pesticidas son como unos líquidos o sustancias, más bien, como sustancias que se utilizan para fumigar los cultivos, o sea, para que los insectos o más que todo los insectos o estos animalitos que tienden a meterse a los cultivos y a comerse en los frutos o como tal la cosecha que se recoge. Entonces, para que no se metan ese tipo de animalitos y no se coman la fruta o no se coman la verdura, les ponen pesticidas. Más que todo esto pasa con los insectos. Entonces, pues este uso en gran cantidad hace que nuestro planeta también se vea afectado, porque los pesticidas al final son como un veneno para los animalitos, para los insectos. Entonces, pues de esta forma estaríamos afectando también a nuestro planeta. La quema de basuras al aire libre. Resulta que ustedes de pronto aún no lo saben o no conocen, pero la basura, o ustedes alguna vez se han preguntado, ¿qué pasa con la basura que sacamos de nuestra casa? ¿A dónde se va esa basura? Resulta que la basura debe tener un tratamiento especial. Se crean unas excavaciones y tienen que tener un manejo especial para poder manipular estas basuras. No es que van y la tiran por allá en un potrero y ahí se quedó la basura. No, porque eso también, la basura después de algún tiempo empieza a generar unos gases que son tóxicos y también suben a la atmósfera y también afectan a la atmósfera. Otra forma de afectar a la atmósfera es cuando dentro de los protocolos de las recolecciones de basura hacen quemas de basura al aire libre. Esto también hace que esos gases tóxicos que emiten las basuras pues se vayan para el cielo y afecten a nuestra atmósfera. Entonces hay que hacer el uso responsable y el manejo correcto de las basuras. Por eso es tan importante que evitemos sacar tanta basura de la casa. Tratemos de reciclar, de reutilizar, de no el tarrito del yogur, la cajita del yogur, no, porque ya dijimos yogur, bueno, la cajita del jugo, el vasito del alpinito, todo eso genera más basura. Entonces aprendamos a reciclar y a reutilizar y démosle a nuestro planeta la menor cantidad de basura posible. Todas estas prácticas que acabo de nombrar generan algo que se llama efecto invernadero. El efecto invernadero, entonces, en este caso, es un calentamiento de la superficie de la Tierra y de las capas bajas de la atmósfera, ¿sí? Entonces ustedes se acuerdan que al inicio vimos que la Tierra tenía unas capitas externas que la rodeaban, entonces de las capitas más bajitas de la atmósfera afectan la superficie terrestre y las capitas de más cercanas a la Tierra de la atmósfera. Debido a un exceso de radiación solar que al no poder escapar hacia el exterior queda atrapado y provoca un aumento progresivo de temperatura. ¿Qué pasa? Este tipo de contaminantes afectan a nuestra atmósfera y no permiten que esos rayos que vienen del sol, que calientan la superficie terrestre, salgan de ella. Entonces lo que hace eso es que haya un aumento de temperatura. Y aunque nosotros no lo notemos, pues sí, porque aunque no lo notemos de inmediato, pues sí tenemos que empezar a ver algunas circunstancias que están pasando en nuestro planeta o el que nosotros llamamos más comúnmente calentamiento global.
No sé si ustedes saben, pero en algunos lugares los polos están sufriendo descongelamiento, y esto no es bueno para el planeta. ¿Por qué? Porque cuando suceden este tipo de efectos o de situaciones, eso desencadena otra situación dentro de la naturaleza. La naturaleza funciona como una cadenita. Entonces, si todo funciona bien, pues ella sigue funcionando bien. Si todo empieza a funcionar mal, entonces aquí se desencadena un problema y sigue el otro y sigue el otro y sigue el otro, y cada cosa lleva a una mayor o una más grande. Entonces vamos a hablar acerca de qué consecuencias ha tenido esa cantidad de contaminación que hemos generado para nuestro planeta en cuanto a temas de clima. Entonces, como les venía diciendo, derretimiento de los polos y de algunas masas de hielo que debían ser permanentes para nuestra Tierra, que era como que es como lo que le mantiene la temperatura. Así como en nuestro cuerpo, como que a la tierra no le dé fiebre. Cuando a nosotros nos da fiebre, pues estamos mal porque tenemos calor en las mejillas, en la frente, y la mamá se preocupa. Así mismo pasa, si la tierra se calienta más de lo que debe calentarse, pues eso ya no va a ser sano ni va a ser bueno. El incremento de inundaciones, olas de calor y sequía. ¿Mm? Hay ocasiones que en nuestro planeta o nosotros o en nuestro mismo país también ocurre que pasan temporadas que no llueve y no llueve. Y esto es malo porque los agricultores no pueden dejar, no, o sea, sus plantas se dañan, sus cultivos se dañan porque no llueve. Eso se llama una ola de sequía y no es bueno, no es sano para nosotros ni para el planeta que existan estas olas de sequía. Esas son como las señales que nos está dando el planeta de que las cosas no están funcionando bien. Eh, bueno, el aumento de enfermedades respiratorias. Resulta que así como hay olas de sequía o hay tiempos de grandes lluvias que parece que nunca fuera a parar de llover, entonces resulta que cuando estamos en esos procesos de que llueve y llueve y llueve, o cuando tenemos esos cambios climáticos bruscos que está haciendo un sol esplendoroso y de un momento a otro, ¡pum!, se vino a llover. Entonces ese tipo de cosas empiezan a generar enfermedades respiratorias en los seres humanos. Entonces nos empezamos a enfermar, nos empieza a dar tos, gripa, cada rato tenemos gripa. ¿Por qué? Porque estábamos en el sol más radiante y de un momento a otro, ¡pum!, se vino a llover. O duramos grandes periodos con lluvias muy intensas. Desequilibrio en los ecosistemas. Claro, esta situación empieza a generar un desequilibrio en los ecosistemas porque obviamente los animalitos y la naturaleza también reacciona a este tipo de cambios, a este tipo de climas. Recuerden que los animales y las plantas se ajustan al medio, entonces cuando hay un cambio, pues ellas tienen que empezar a comportarse de una forma diferente. Escasez de alimentos, claro, lo que les decía, si hay sequía, pues hay escasez de alimentos porque es muy difícil que los cultivos se desarrollen o que crezcan lo que se está cultivando. Y desaparición de algunas especies. Entonces lo que les estaba diciendo también acerca de los ecosistemas. Los diferentes organismos o los diferentes seres vivos empiezan a tener comportamientos diferentes porque están sus estímulos están siendo diferentes. El cambio de temperatura nosotros podríamos decir, pero es algo que no nada que ver, pero sí tiene que ver porque hay animalitos que se ajustan a la temperatura del lugar donde viven. Además las plantas también, y si las plantas producen un cambio, hay animales que se alimentan de las plantas y entonces ellos también van a generar ciertos cambios. Eso en cuanto a lo que es calentamiento global
o en cuanto a los cambios del clima que se han producido en los últimos años, en nuestro planeta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar acerca de cambios del clima, el cambio climático. El cambio climático, vamos a escribir como título en nuestro cuaderno el cambio climático. Vamos a escribir qué es el efecto invernadero, que les expliqué. Según lo que les expliqué, van a escribir qué es el efecto invernadero y van a escribir 3 razones por las cuales ha aparecido el cambio climático en nuestro planeta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a continuar realizando el mismo trabajo que veníamos haciendo, solo que tuvimos cambio de horario, pero igual vamos a seguir entregando las actividades en la semana siguiente, el día correspondiente. Entonces nos correspondería la entrega de esta actividad para el próximo lunes 18 de mayo. Lo seguimos haciendo de la misma forma, por medio del correo electrónico. Y pues espero que tengan una buena tarde, mis amores, que Dios los bendiga, se portan muy juiciosos, hagan sus tareitas, háganle caso a los papitos, pórtense muy bien, mantengan la mente muy ocupada. Los quiero mucho, muchos abrazos, muchos abrazos, muchos abrazos, muchos abrazos.